Buenas, bienvenidos a este vídeo de implandivino.net. Vamos a ver una conversación entre Stuart y Miller y Jesús. Es un fragmento solo, igual que vimos anteriormente en el primer vídeo de esta serie sobre Stuart y Jesús, también un fragmento muy interesante. En este caso va a ser los recuerdos muy paradójicos. Ya hablaremos quizá de por qué son tan paradójicos que ha tenido que tener necesariamente Jesús como Miller del proceso de regreso. Y voy a ir preparando esto, pues si tenemos que dibujar algo, vamos a ver el plano de las almas y todo esto, pues siempre viene bien recordarlo. Es el plano 36, que son los recuerdos, de dónde vienen los recuerdos o el estado que posibilita tener recuerdos del proceso mismo de encarnación, que nosotros, como venimos en primera encarnación siendo inconscientes, pues no podemos tener, a no ser de manera secundaria, que alguien nos enseñe las percepciones de eso, desde otra alma, digamos. Entonces, bueno, vamos para allá y nos iremos aclarando. Ya veréis que es una conversación muy informal, donde pues hay muy poca cosa que decir en el fondo, porque es todo muy sentido y muy difícil de transmitir, y Jesús se va a interrumpir muchas veces a sí mismo, etcétera, como muchas veces ocurre en estas conversaciones improvisadas a veces tan interesantes, ¿no? So it's not well understood. Bueno, decir que empezamos muy en el principio, los primeros 20 segundos no han dicho nada, simplemente están retomando la conversación, y dice ahora Stuart, a través de Mary, que no se entiende muy bien. And it certainly has not been well understood by myself until perhaps Y ciertamente no ha sido entendido bien por mí mismo a little more recently. Hasta que no ha sido más recientemente. Why there was this anomaly in your spirit body? O sea, ¿por qué había esta anomalía en tu cuerpo espiritual? Esta anomalía, recordemos, Stuart estuvo estudiando a Jesús con su deje científico, que no se involucró en el experimento con Dios hasta que habló con Jesús en este 2018. Estaba como estudiándole desde lejos el cuerpo energético, porque él es estudioso del comportamiento humano en la Tierra cuando vivió en Inglaterra, y ahora pues durante unos años en el mundo espiritual estaba en grupo haciendo lo mismo, y como el cuerpo espiritual de Jesús brillaba más, pese a que tenga heridas y todo eso, el Jesús como Miller, pues lo estuvieron estudiando. Entonces, ahí vamos. And obviously you're describing an experience of consciousness. Obviamente tú estás aquí describiendo, vas a describir una experiencia de consciencia, o awareness of an experience, o toma de conciencia, o darse cuenta de una experiencia. if I define consciousness as that. Si defino consciencia como eso, la toma de conciencia de una experiencia o el darse cuenta de una experiencia, si defino la consciencia así, aquí Stuart de pasada, como veis, nos da una definición breve de consciencia para manejarnos. Where you are aware of entering a state, en la cual eres consciente de entrar en un estado, from a higher state, a lower state from a high. Un estado en un estado inferior, o sea, lo que sería la encarnación terrestre, desde un estado más elevado. Un estado elevado, el del plano 36, recordemos que en unión álmica las almas ya están unidas otra vez, en este caso María Magdalena y Jesús, ya es el alma, es como si hubiera resucitado, como luego empleará la palabra Jesús para, creo, referirse precisamente a este estado, y es consciente plenamente de sí misma por primera vez como alma completa. Entonces, o sea, a falta de una mejor descripción, lo que va a describir Jesús es esto que está diciendo Stuart. ¿Qué se puede decir de esas emociones y imágenes, si es que las hay, relativas a ese proceso de bajar, ¿no? Process occurring.
it's not really even well understood here. Y aquí ni siquiera tampoco se entiende. Aquí hemos de suponer que se refiere al estado actual que tiene en el mundo espiritual, esa condición del alma que les permite conocer unas cuantas cosas dependiendo de la condición en amor. Pese a que Stuart ya ha estado hablando con espíritus que también son instancias de Jesús, proyectadas por el alma de Jesús, que a la vez también es Miller. Entonces, Stuart tiene fuentes para hablar de ello con más complejidad y todo eso. Lo que pasa, aún así, dice, bueno, claro, no se entiende bien, dice, How that is possible, cómo es que eso es posible, o sea, ese proceso de regreso. how it is actually physically occurring. O sea, cómo es que cómo realmente está ocurriendo eso físicamente. We see the effects, but we don't really understand the mechanics. O sea, vemos los efectos, pero no entendemos realmente los mecanismos, la mecánica. Where I'm at, and from the people that I've spoken to. O sea, ahí donde estoy no lo entendemos. Esto lo digo de parte de la gente por la que hablo, ¿no? O sea, a la que hablo, ¿no? What is your perception of what occurred? O sea, entre las personas que han estado hablando allí, o sea, a partir de las conversaciones que haya tenido Stuart, pues no, lógicamente en su estado aún no se hacen una idea, ni mucho menos, de esto, que les pilla muy lejos, ¿no? Entonces aquí le pregunta, ¿cuál es tu percepción de lo que ocurrió That time from a en ese momento? literal, physical perspective. Desde una perspectiva literalmente física. Obviously, you had an emotional experience of it, Obviamente tuviste una experiencia emocional de ello, but have you been able to resolve the physicality of what happened during it? pero has sido capaz de resolver, digamos, la fisicalidad, o sea, el aspecto físico de lo que sucedió, o sea, de hallar eso, ¿no? Has sido capaz, At time. To a certain degree. a un cierto grado, dice Miller. I don't feel I've fully resolved it. No siento que lo haya, digamos, resuelto plenamente. I still don't have complete memories of the union condition. Aún no tengo los recuerdos completos de la condición de unión. You know, I have memories of the condition itself, but not O sea, tengo recuerdos de la condición en sí, the environment, I suppose. pero no del entorno, This is the best way of putting it. que supongo que esa sería la mejor manera de decirlo. Could I clarify? Mhm. You mean O sea, puedo aclarar, dice Stuart, ¿quieres decir you have memories of being in a certain condition, que tienes recuerdos de estar en una cierta condición, but not what the environment around you was like pero no de cómo es el entorno a tu alrededor? ¿Es eso? in that condition? That's right. Mhm. Yeah. And O sea, no tienen recuerdos de cómo es en esa condición el entorno, ¿no? Correcto, dice Miller. Y esto, this has been a problem with a lot of my memories. esto ha sido un problema que he tenido con muchos de mis recuerdos. Every memory begins firstly with having to go through quite traumatic emotions. Porque todo recuerdo comienza en un primer momento teniendo que atravesar emociones muy traumáticas. And then once I've gone through the traumatic emotions Y una vez que las he atravesado properly de forma apropiada, and actually have dealt with them to a large degree, y una vez que en un alto grado he podido tratar con ellas, digamos, lidiar con ellas realmente, then what happens is I'm able to remember specific detail entonces lo que sucede es que soy capaz de recordar detalles concretos, about things like environment, who I was with, and all sobre cosas como el entorno o con quién estaba, those kind of things. todo ese tipo de cosas. And so with regard to this particular experience, which is the experience of coming from the 36th sphere, Entonces, respecto a esta experiencia en particular, que es de los espíritus que vienen de la esfera 36, into espera, no, all those kind of things. And so with regard to this particular experience, which is the experience of coming from the 36th sphere, que es la experiencia de venir de la esfera 36, es que se me va la cabeza a leer la cosa que pone Google, que no pilla las palabras bien, porque no retengo mucho el inglés,
al no hablarlo, no lo retengo mucho. Y entonces se me va el vicio de leer y me despisto mucho. De hecho, me despisté mucho en la anterior grabación de este vídeo que he tenido que borrar porque me equivoco en una de las ocasiones demasiado. Y ya estoy 2 minutos ahí pensando que dice una cosa y no. Entonces, es la experiencia de venir de la esfera 36. Into a newly conceived embryo, which is just... Hacia un embrión concebido de nuevas, claro. Porque eso sería lo mismo que nosotros. O sea, los embriones, esos son 2 cuerpos nuevos que se crean, es físico y espiritual, según nos cuenta en la verdad divina, y el alma los tiene que acoger de alguna manera. Y independientemente de si es del plano 36, de donde vuelve a venir, que es muy pocas contadas ocasiones, o si es nosotros normal una experiencia desde la inconsciencia. Entonces, este nuevo embrión, ¿vale? Que simplemente dice que solo simplemente se está desarrollando, que es solamente 2 células, va a decir, que se han unido. Y bueno, y sabes, esto de venir de una localización a la otra, la manera en que mejor podría, digamos, describirla, y ahora que tengo muchas más de las emociones que estaban en torno a la condición, es que hay muchas fronteras interestelares desde una perspectiva física, hablando desde esa perspectiva. Es como que entonces ahora habla desde una perspectiva física, pero ahora vuelve enseguida a la perspectiva del alma. Imaginémonos, él está ahora mismo intentando hablar, pero yo creo que sin dar mucho detalle ni nada, de cómo es la sensación de atravesar 30 y tantas esferas. Una sensación que tiene que ser, digamos, muy ligera, muy suave, porque el alma se ha tenido que preparar para simular ser inconsciente de nuevo y, entre comillas, fragmentarse de alguna manera para poder bajar otra vez. Entonces es un mecanismo que no podemos entender ni mucho menos. Y esas memorias, aún así, después de todos estos años, del 2004 más o menos, es cuando él se da cuenta de que es Jesús. En el 1990 y algo es cuando tiene un despertar emocional muy fuerte, pero la identidad como Jesús despierta en el 2004. Pues aquí estamos en el 2018, ya han pasado muchos años, hay mucho crecimiento, se está reunificando, digamos, consigo mismo. Y bueno, pues imaginémonos, ¿no?, esa paradoja, ¿no?, que está recordando una cosa que en un principio está diseñado todo para que no se recuerde, ¿no? Quizás, ¿no? Eso es lo que yo planteo. Entonces, en la perspectiva del alma, en la condición de unión estás en un estado, tal como lo comprendo ahora, a partir de lo que recuerdo, es un estado que engloba las otras dimensiones. O sea, en otras palabras, la condición de unión álmica, la dimensión álmica, si la podemos llamar así, la dimensión álmica, si la podemos llamar así, la dimensión del alma. Y recordemos aquí que en general nosotros ya estamos en esa dimensión del alma, y que esa dimensión del alma él ya la pinta con esas esferas y simples, esos círculos, quiero decir, que engloba todas las partes internas, son todas las dimensiones espirituales, celestiales y física. Where a union and awareness of a union condition is possible. O sea, esa dimensión del alma donde puede darse una consciencia de la condición de unión. We had to separate from that. Nosotros tuvimos que separarnos de eso To a degree. Hasta cierto grado.
because otherwise we would not have a separated existence here on earth where Porque si no, de otra manera, no hubiéramos podido tener una existencia separada aquí en la Tierra, we were firstly unconscious. donde estuviéramos en un principio inconscientes. Because if we came to earth in a conscious manner, Porque si hubiéramos venido a la Tierra en una manera consciente, we would not then need to demonstrate the luego entonces no habría habido necesidad de demostrar el proceso. process of recovery. Mhm. So En ese momento vamos a ponerlo. we would not then need to demonstrate the process of recovery. Claro, no hubiéramos necesitado después demostrar el proceso de recuperación. Mhm. So we had to create, at a soul level, we had to create an O sea, en el nivel del alma tuvimos que crear unconscious, a way of unconsciously returning to earth una manera inconsciente, digamos, de regresar inconscientemente a la Tierra initially, inicialmente, and then a growing awareness that occurred on earth in order y luego una conciencia creciente que tendría que tener lugar en la Tierra para poder to demonstrate the process of demostrar el proceso soul-based recovery. de una recuperación álmica, digamos, basada en el alma. Que recordemos, es el proceso en el que estamos todos, de recuperar nuestro yo real, o sea, de darnos cuenta, porque está como muy apagado por el tema de la condición terrestre, recuperar el ser alma, que los niños lo tienen mucho más fácil. Y estas personas, como tienen un discernimiento tan fuerte, potencialmente tan fuerte del hecho de ser un alma, porque ya vienen de un estado de donde el alma es plenamente consciente de sus dos mitades, en sus dos mitades a la vez, y es otros nuevos poderes que adquieren todo eso, entonces es una ventaja muy grande si consiguen encarnar a la hora de tener ese proceso e implantarlo en la Tierra carnalmente, digamos, de descubrirse como almas, en una Tierra tan necesitada de que haya una potencia en ese sentido, una potencia instructiva, o sea, algo que instruya potentemente, que eduque potentemente sobre eso. In other words, of what you'd classify as the process of, O sea, en otras palabras, lo que clasificarías como el proceso de, what I'd classify as the real resurrection, if you like. lo que clasificaría como la resurrección real, si lo quieres decir así. The real process of complete embracing of El proceso real de un abrazar completo a complete soul. el alma completa. El abrazar completo del alma completa, recordemos, no se ha hecho en un cuerpo físico. Se puede hacer también. Se puede llegar al plano 36 estando aún en el cuerpo físico, pero eso no se ha hecho. Se ha hecho por esas personas, al menos estos 14, de los que han venido. Estos son 14, pero han venido. Luego habrá otros que hacen ese proceso de fusionar las dos mitades del alma, pero no eligen venir. Pero lo que decimos aquí es que, fijaros cómo lo llama la resurrección real, y es importante recordarnos eso. Esto no es nada incompatible con lo físico ni nada de eso. Si la Tierra estuviera en buenas condiciones, puedes elevar el estado de amor en cualquier parte, en el fondo, cualquiera de las esferas espirituales, celestiales ya en este caso, más allá de la octava, y subir hasta la 36, pero son condiciones del alma, no dependen del lugar en realidad, ¿no? O sea, en la Tierra se puede, igual que Jesús nos dice que alcanzó la condición del alma de plano 10, ¿no? Entonces, eso, a ver cómo lo sentís y cómo lo podéis comentar. Entonces, fijaos qué curioso, el completo aceptación completa o abrazo completo del alma completa, And demonstrating that on earth. y demostrar eso en la Tierra. And to do that, we had to start off Y para hacer eso teníamos que comenzar as everyone else does start off, tal como comienza todo el mundo, in an unconscious state. en un estado inconsciente. But Pero what I've had is all the way through is
pero lo que he tenido, lo que he experimentado todo el rato son sentimientos, feelings associated with the discrepancy between those states. sentimientos asociados con la discrepancia entre esos dos estados. Of consciousness and unconscious. O sea, la consciencia y luego, y aquí se corta, Consciousness of previous existence. se corta para a matizarlo, conciencia de una existencia previa, Merging into this one fusionándose en esta. has always been a part of it. Okay, and to my mind, Y eso siempre ha sido un aspecto de ello. Entonces, en mi opinión, it's almost unavoidable es algo casi inevitable, because the soul itself has to control the body that I'm now in. porque claro, el alma en sí misma tiene que controlar el cuerpo en el que estoy ahora. Or it'd be best to say O sería mejor decir, one of the bodies that I'm now in. uno de los cuerpos en los que estoy ahora. All of the bodies that we, Bueno, de hecho, todos los cuerpos Mary and I are now in, en los que estamos Mary y yo ahora, must be controlled by the soul. todos deben ser controlados por el alma. And so sooner or later, there's got to be some connection Así que tarde o temprano tiene que haber alguna conexión that flows between that soul que fluye entre ese alma and the bodies themselves, including y los cuerpos en sí mismos, incluyendo el cerebro, va a decir. the brain of those bodies. And here we're talking not just the El cerebro de ambos cuerpos. Y aquí, claro, no estamos hablando solo body physically, obviously, we're talking del cuerpo físicamente hablando, sino also about the body spiritually. también espiritualmente, el cuerpo espiritual. Entonces. Because the body physically and spiritually don't Porque el cuerpo física y espiritualmente belong to the soul no pertenecen al alma in its original state. en su estado original. So the best way I could liken it for the listeners is Así que para los oyentes la mejor similitud que podría hacer es Mary and I were in our first incarnation Mary y yo estábamos en nuestra primera encarnación, in the first century. en el primer siglo, We had exactly the same process that everybody else does donde pasamos exactamente por el mismo proceso que todo el resto at that time, en ese momento. and we grew up in exactly the same manner, Y crecimos de la misma manera, exactamente igual, slowly growing into ourselves. que lo podríamos decir creciendo lentamente hacia nosotros mismos, si lo podemos decir así. Probably the best way of putting it. Whereas in Probablemente la mejor manera de ponerlo, de decirlo, sería, mientras que this particular incarnation, en esta encarnación en concreto, it's not the same because it's no es lo mismo, there's these two bodies that have been porque hay estos dos cuerpos created again by the commingling process que han sido creados y de nuevo, digamos, por ese proceso de entremezclado of the sexual act between our parents, en el acto sexual por nuestros padres. and those particular bodies were created, but they don't have a mind that Y esos cuerpos particulares fueron creados, pero no tienen una mente que existiera existed before that time, antes de ese momento. and they don't have experiences that intellectually can be Y no tienen experiencias que puedan ser recordadas intelectualmente remembered before that time. antes de ese momento. But the soul that has this grander experience Pero el alma, que tiene esta experiencia más grande, has to somehow control them still, de alguna manera ha de controlarlos aún así. and therefore there are going to be things that filter Y por lo tanto va a tener que haber cosas que se filtren in. Now, it might sound that hacia los cuerpos, ¿no? Eso puede sonar que makes your life easier, tu vida se hace más fácil, pero but trust me, comparing the two places, confía en mí que comparando las dos posiciones, I would say it makes your life extremely difficult. diría que hace que tu vida sea extremadamente difícil. The way God's designed the first incarnation process O sea, la manera en que Dios diseñó el proceso de la primera encarnación is much gentler es mucho más suave, digamos, es más amable than this process que este proceso. has been, mostly because of the condition on it. Pero eso es así principalmente debido a la condición de la Tierra, claro. Earth. O sea, aquí que sea tan incomparablemente más dura la segunda encarnación es principalmente
por la condición de la tierra, la condición álmica de los padres, que es lo que van a empezar a hablar ahora, lo que absorbemos emocionalmente desde la concepción, que es brutal, ¿no? If our condition on earth it was in a one condition with God, Si nuestra condición terrestre fuera una de unidad con Dios, and we incarnated into a family who was at one with y si encarnáramos en una familia que estuviera en esa condición, God, obviously our experience would have been vastly different. But obviamente nuestras experiencias habrían sido enormemente diferentes. the fact that the condition on earth is a hellish condition, Pero el hecho de que sea una condición infernal, la terrestre, ahora, and we're coming from a condition very close to God y como venimos de una condición muy cercana a Dios into this hellish condition, hacia esta condición infernal, the trauma of that, far, you know, in terms of a psychological el trauma de eso, en el sentido de and emotional, en el sentido psicológico y emocional, is very extreme, and es muy extremo, so therefore makes it very, very difficult y por lo tanto hace muy difícil to then accept the experience. luego aceptar la experiencia. So, hypothetically, you're saying that if you had have incarnated into a family or to people who were O sea que hipotéticamente si hubieras encarnado, dices, en una familia donde la gente fuera, at one with God, or estuviera en esa condición de unidad con Dios, o even in a sixth sphere condition, siquiera en una condición de sexta esfera, you would still have had to go through a process of unconsciousness o aún así hubieras tenido que atravesar un proceso desde la inconsciencia to consciousness a la consciencia of self, Yes. del yo, del ser. but it would not be as painful. Pero no hubiera sido tan doloroso. That's right. Correcto, dice Miller por detrás. And why is that? ¿Y por qué? Pregunta Stuart. Well, a lot of the pain that the 14 experience Bueno, es que gran cantidad del dolor que experimentan los 14 es is the contrast between where we came from and where we are now. ese contraste, es relativo a ese contraste entre de dónde venimos y dónde estamos ahora. And that is, in fact, almost all of my emotion that I've had to address has been De hecho, casi toda la emoción que he tenido que tratar ha tratado sobre eso. about that. O sea, toda la que he tenido que lidiar, con la que lidiar ha sido sobre eso. I've had to address, I feel, very little emotion in comparison Porque en comparación, lo que he tenido que tratar ha sido muy poca emoción. Ahora va a decir, la está comparando con la que viene por experimentar la vida de Miller. Es muy poca emoción en comparación con toda la emoción que viene por el hecho de ver si todo este proceso que está relatando, de esas memorias que se filtraban de ser Jesús sí o sí. with my current life experience. O sea, en comparación con esa experiencia de vida actual, es muy poca la emoción que proviene de ahí, que es incomparablemente menos dura. And, you know, things that have happened, even violent things that have happened in this life O sea, las cosas que han pasado en esta vida, incluso las cosas violentas que han pasado en esta vida, experience, pale into insignificant palidecen, insignificantes emotionally en cuanto a la emocionalidad de ellas, compared with having to become aware en comparación con el hecho de tener que volverse consciente of another life de otra vida, or a lived life for 2,000 years prior. o de una vida vivida hace 2000 años. It's like so from my perspective, O sea, desde mi perspectiva es very difficult to allow yourself es muy difícil permitirte a ti mismo, even in the siquiera permitirte environment on earth to become en este entorno terrestre aware of these particular things. volverte consciente de estas cosas particulares. But once you do allow yourself to become aware of these Pero cuando efectivamente te permites a ti mismo volverte consciente particular things, de estas cosas en particular, then have extreme emotional feelings to luego tienes unos sentimientos emocionales extremos para lidiar con ellos. address because of the contrast between
debido a ese contraste que hay entre the union condition la condición de unión and the condition on earth. y la condición en la tierra. But even in the, say, at one-ment or six-sphere condition, Pero incluso, digamos, en la condición de unidad con Dios o en la condición de sexta esfera, there would still be a vast contrast. aún habría un enorme contraste. 30 Y dice Miller enseguida, confirmando, por supuesto, un contraste enorme, está diciendo Stuart, entre eso y la condición de 36, Saba esfera. sphere contrast. So But less presumably it emotional. would, I guess I'm for the Y aquí Miller empieza a decir una frase como es menos emocional, que ahora lo va a explicar, pero interrumpe Stuart, porque no ha terminado Stuart, que la ha interrumpido. Entonces, lo que supongo, listener, I'm Yeah, trying to draw out para nuestros oyentes, estoy como intentando sonsacar why less emotional porque es menos emocional, Well, un trauma menos emocional, digamos. you know, the closer a person or the better condition a person is in, Sabes, es que cuanto más cerca esté la persona, y aquí creo que va a decir de Dios, pero no lo dice, se interrumpe y dice, o sea, quiero decir, la condición mejor que sea de la persona, o sea, estamos hablando condición en amor, cuanto mejor sea la condición de la persona love, en amor, obviously the less traumatic it is to discover new things about entonces obviamente es menos traumático descubrir nuevas cosas sobre ti mismo. yourself. The more loving your environment is, O sea, cuanto más amoroso sea tu entorno, the more gentle that environment is towards your discovery entonces más amable va a ser ese entorno hacia tu descubrimiento or your self-discovery process. o hacia tu proceso de autodescubrimiento. The environment on Earth is very harsh, El entorno en la Tierra es muy duro and it does not support even the discovery of self for a first incarnation person. y no apoya el proceso ni siquiera de descubrimiento, ni el proceso de descubrimiento de una persona de sí misma en una primera encarnación. It doesn't support the discovery of self. In fact, No apoya el descubrimiento de sí misma. De hecho, as your own experience has demonstrated, tal como tu propia experiencia ha demostrado, porque Stuart ya ha estado hablando con Miller de los traumas de infancia, de su vida terrenal en Inglaterra, todo esto, un poquito. Y bueno, que ya ha tomado mucha buena conciencia Stuart, tal como tu propia experiencia ha demostrado, it actually destroys the discovery ese entorno realmente destruye el descubrimiento of yourself to a large degree, en alto grado de ti mismo, en alto grado lo destruye, which you're then undoing for many years, cosa que luego vas a estar deshaciendo durante muchos años, sometimes centuries, a veces siglos, in the spirit world before en el mundo espiritual, you actually discover yourself. antes de que realmente te descubras a ti mismo. Now, because of this high desire on earth to Ahora bien, debido a este elevado deseo en la Tierra, completely deny the discovery of self, elevado deseo que hay en la Tierra de negar por completo el descubrimiento the discovery of personality, del yo, de uno mismo, de la personalidad, and the acceptance of your personality and nature, y negar esa aceptación de tu personalidad y naturaleza, as God created it to be. tal como Dios las creó para ser. Obviously, for the 14, when they have a highly developed Obviamente, ¿qué sucederá para los 14 cuando tienen un alto desarrollo, una personalidad altamente desarrollada personality and nature, and are now y incarnating naturaleza, y ahora están encarnados into that location? en esa localización? The contrast between those two conditions are Pues que el contraste entre esas dos condiciones es extremely traumatic, extremadamente traumático. and as a result of the extreme trauma, Y a resultas de ese extremo trauma, there is a very strong desire in all of the 14 to deny completely hay un fuertísimo deseo de negar completamente en los 14, un fuertísimo deseo de negar por completo any experience that cualquier experiencia is not considered to be by the rest of the world que no sea considerada por el resto del mundo como normal. normal. And as a result of that,
Y a resultas de ello, obviously that then generates a huge amount of emotional eso obviamente luego genera una enorme cantidad de supresión emocional o represión emocional, suppression, which then generates a huge amount of other que a su vez genera una enorme cantidad de otros traumas, traumas, physical and emotional traumas físicos y emocionales, traumas as a result of the suppression. a resultas de esa supresión. So it's quite a difficult yes. process. O sea, que es un proceso muy difícil, dice Miller, ya interrumpiendo a Stuart. Ahora Stuart sí dice, There's many follow-up questions I could ahora surgen muchas cuestiones que probablemente podría probably ask you about that Yeah. because plantearte sobre eso, porque I did see in yourself, perhaps we should yo efectivamente vi en ti mismo, y se interrumpe y dice, quizá deberíamos have our break tener un corte and perhaps we can y luego ya seguir. Es que ahora debe ser que tenían que parar un momento por alguna condición de Mary o lo que sea. Vamos a ir unos segundos para adelante. to clarify Aquí es donde vuelve a empezar, simplemente para clarificar algo something that we've just been speaking about, which was about de los que hablamos justamente ahora. you were mentioning the pain of the contrast between Mencionabas el dolor del contraste que hay entre the soul union state el estado de unión álmica y and the state that the state of the earth, which el estado terrestre the que, 14 who have returned incarnate into. en el cual encarnan los 14 que han regresado. And you mentioned that, so if we say that's a first sphere, Y si digamos que este es el estado de primera esfera, el que está en la Tierra. state. So there's a contrast of 35 to 36 spheres. O sea, digamos, hay un contraste entonces de entre 35 y 36 esferas, ¿no? There. Y ahí asiente Miller, claro. Y You mentioned so for example, sí, tú mencionaste que si, por ejemplo, parents were at one with God and los padres estuvieran en unidad con Dios 14 people returned, y regresaran los 14 ahí, entonces and they would incarnate wouldn't they, into a sixth sphere condition? entonces habrían encarnado en una condición de esfera 6. So De esfera 6, ¿por qué dice esto? Porque está planteando esta pregunta, yo creo que a lo mejor ya sabe un poco la respuesta. Para nosotros la está planteando un poco también, porque recordemos que nosotros, por defecto, cuando no tenemos ningún desarrollo y está la voluntad y la autoconsciencia por desarrollarse, tampoco tenemos ninguna mancha, ningún error emocional, y por lo tanto potencialmente ya somos de esfera 6. Los niños, las almas recién concebidas, son eso, empiezan a absorber enseguida todo el error emocional. En realidad lo podemos llamar pecado, como lo llamaría ya mucho más abundantemente Miller a lo largo de los años, porque es el nombre que tiene. Entonces somos de esfera 6 por defecto, porque Dios no crea almas imperfectas, pero sí crea almas con potencial para que ellas puedan desarrollar su libertad, por eso que hemos dicho. Y entonces es una paradoja muy grande, porque es potencialmente real. Ya ese potencial es real de esfera 6. O sea, es una realidad potencial de esfera 6. Somos perfectos, pero entre muchas comillas. O sea, porque hay todo que desarrollar y, claro, depende mucho del entorno. Entonces, le pregunta a Stuart si esos del plano 36, cuando encarnan aquí, tendrían la condición de esfera 6, como sería lo normal para uno de nosotros de primera encarnación normal, que tiene que desarrollar todo, tiene que ser consciente de sí mismo, y aunque encarnemos en un entorno muy bueno, nosotros venimos con esa esfera, con esa calidad de esfera 6 para podernos desarrollar, pues sin ningún defecto, pero todo por desarrollar. Entonces le pregunta muy pertinentemente quizás, pues, oye, entonces estos que vienen del plano 36 también, o sea, están ahí en esa condición álmica de sexta esfera. Y ahora dice Miller, bueno, en realidad, Actually, theoretically, teóricamente, if we can talk about the theory about it a bit. sí podemos hablar de la teoría sobre ello. Theoretically, if your parents were in an one with God condition, Si tus padres estuvieran en una condición de unidad con Dios, then
there would be nothing precluding the person who incarnates from the soul union condition Entonces no habría nada que evitara que la persona que encarna viniendo de la condición de unión álmica to remembering everything, lo recordara todo, including the 36 sphere condition. incluyendo la condición de esfera 36. Because, there are no barriers emotionally Porque ya sabes, no hay barreras emocionales to the memory of such a condition. para el recuerdo de esa condición. So theoretically, if they were at an one-ment condition, O sea, en teoría, si están en una condición de unidad con Dios, then the memories of the 14 would be intact at entonces los recuerdos de los 14 hubieran estado intactos the point of conception, en el momento de la concepción and therefore fully flowing to the mind of the, I don't know, y por lo tanto hubieran fluido libremente, plenamente a la mente what that would look like, mind you, but y se interrumpe, claro, de los dos cuerpos nuevamente creados, y se interrumpe y dice, pero no sé cómo, a qué se asemejaría esa mente. it would be fully flowing into the mind of the Pero eso, estarían fluyendo plenamente a la mente physical body and the spirit body del cuerpo físico y espiritual, that are being the newly created physical de esos nuevos cuerpos. and physical and spiritual bodies. If the parents were in a 6 sphere condition, Si los padres estuvieran en una condición de esfera 6, it would be a bit different because ya sería un poco diferente, porque in a 6 sphere condition, generally, generalmente en esa condición de sexta esfera, and this assumes that the 6 sphere condition might be there because y tenemos que asumir, o sea, con la presuposición de que la condición de sexta esfera está ahí, o sea, en esos padres la tienen, esa condición, debido of the person not having a relationship with a que la persona no tiene una relación con Dios. God. That would also be quite hard to deal with as well. Eso también sería muy duro para lidiar con ello por parte de los que vienen de la unión álmica 36, el plano 36, porque Because the people in the 36 sphere condition have a relationship with God esa gente en la condición de esfera 36 tiene una relación con Dios and a well-developed relationship with God y una bien desarrollada in your union state. en tu estado de unión. And then to come to the earth and then have to experience Y luego pues venir a la tierra y entonces tener que experimentar the break of that relationship, la ruptura de esa relación, which is the primary trauma lo cual es el trauma primordial, primario, of any person who returns. de cualquier persona que regresa. That would have a major traumatic effect on the person. Eso hubiera tenido un efecto traumático grande, muy importante en la persona. So there's a difference between the parents being in a 6 sphere condition state Así que hay una diferencia entre los padres si hubieran estado en una condición de sexta esfera and the parents being in an 8 sphere condition state. frente a padres estando en una condición de octava esfera, que ya es donde empieza la condición de unión con Dios. And this is a crucial difference for those people returning as Y esto es una diferencia crucial para aquellas personas que regresan, ¿no? En contraposición opposed to people in their first incarnation, a las personas que están en su primera encarnación, ¿no? isn't it? Of course. Por supuesto, dice Miller. Those in the first incarnation, whether they are O sea, aquellos que están en la primera encarnación, ya sea si encarnaron, incarnated into parents of a 6 sphere condition or in a one-ment condition, ya sea que encarnen en padres que están en una esfera 6 o bien en una condición de unión con Dios, they would incarnate in a 6 sphere condition. todos ellos encarnarían en una condición de sexta esfera. But because there's the well-developed desire and relationship for God in those returning, Pero debido a que los que regresan tienen ese deseo bien desarrollado y esa relación con Dios bien desarrollada, the impediment against the relationship with God ese deseo por Dios, repitamos, y esa relación por Dios, ese deseo de Dios y relación con Dios bien desarrollada, entonces en ellos el impedimento contra la relación con Dios, claro, in the 6th sphere has a major impact. en la esfera 6 tiene un impacto importante teóricamente.
Yes, but there are other factors too, obviously. Pero sí, pero hay otros factores también, obviamente. Because, obviously a person who incarnates, who has Porque obviamente una persona que encarna, que tiene, consciousness of themselves, encarna con una consciencia de sí misma, es decir, desde el alma en realidad tiene ya la condición de unidad álmica, el alma de entre las dos almas gemelas, que tiene una consciencia de sí misma, is very, very different to a person who incarnates who es muy muy diferente a una persona que encarna has no consciousness of themselves. que no tiene ninguna consciencia de sí misma. So a person in their first incarnation does not have any self-awareness O sea, la persona en la primera encarnación no tiene ninguna autoconsciencia. or you could say self-consciousness, O sea, no podría decir eso, no tiene ninguna consciencia de sí misma, no ability to understand its own will. ninguna capacidad de entender su propia voluntad. And as a result of that, no matter whom it incarnates into, Y a resultas de ello, sin importar en quién encarne, it doesn't feel that its will is being thwarted. It doesn't no se siente que su voluntad esté siendo frustrada. feel that its will is being damaged. No se siente Whereas a person who has a que su voluntad esté siendo dañada, mientras que una persona que sí tiene conscious awareness of the exercise un reconocimiento consciente del ejercicio of its will and desire, de su voluntad y deseo, obviously that's going to be severely impacted eso va a impactar severamente incarnating to anybody in any condition underneath that union condition. encarnar en cualquier persona que esté bajo cualquier condición que esté bajo esa condición de unión va a ser un impacto. Vamos a repetir otra vez esto. That's going to be severely impacted and desire. Obviously, as a person who has a conscious awareness of the exercise of its will and desire, obviously that's going to be severely impacted and incarnating to anybody in any condition underneath that union condition. O sea, va a ser impactado ese discernimiento tan pleno de que se tiene en un estado consciente pleno del estado de unión álmica de plano 36, va a verse impactado eso que ha dicho sobre la voluntad, sobre la autoconsciencia, va a verse impactado, ya encarnen en cualquier condición que esté bajo, ya sea que encarnen en cualquiera que tenga una condición bajo esa condición de unión. So there are so many factors that determine what the theoretical outcome would be. Así que hay tantísimos factores que determinan cuál sería el resultado teórico For incarnation into specific conditions. en cuanto a la encarnación en condiciones específicas. So almost a infinite number, I would suggest. Así que casi un número infinito, sugeriría. Claro, porque aquí yo no sé si Miller tiene en mente que aquí está hablando de algo ya mucho más técnico, digamos, porque no sé si está teniendo en cuenta que Stuart está queriendo hablar de las diferencias si encarnaran incluso si los padres en la Tierra tuvieran una condición álmica de plano 5 o plano 4. No sé si se refiere a eso también. Pero también en la Tierra, en una Tierra que no hubiera sido tan deteriorada como esta, donde hubiera gente que está viviendo en unidad con Dios, pongamos físicamente, pero en el plano 11, 12, también, claro, podrían encarnar almas desde el estado de unión en esos cuerpos físicos, pero aún así también hay un retroceso, digamos, en la voluntad y en todo, aunque encarnen en personas que están en estado de unión con Dios. Así que hay mucho que hablar ahí, por eso dice que hay infinitos factores y todo esto, ¿no? Porque tenemos una posición muy particular y que no es para nada lo diseñado por Dios, que Dios no, aunque da libertad, no es necesario que haya habido ese alejamiento de Dios que ha creado las condiciones
infernales en la tierra, ¿no? Y los ciclos de destrucción y de reconstrucción, digamos, donde a trancas y barrancas pues habrá que salir en algún momento. Entonces, hasta aquí es el fragmento que quería ver. Y fijaros, tengo en la web, en la entrada que dedicaré para enlazar este vídeo y el índice que quizá haga, aunque ya tenemos un resumen y no sé si voy a hacer un índice. Tenemos el resumen detallado de este vídeo, tal como lo hice para la primera vez que lo grabé, y nos puede servir para repasar entonces lo que hemos visto. O sea, fijaros que Stuart comenta brevemente al principio la anomalía en el cuerpo espiritual de Jesús como Miller, ya que recordemos lo que he dicho antes, ¿no? Jesús fue estudiado por Stuart desde sus 8 añitos, y Stuart descubre que ese cuerpo espiritual brilla más, aparte de que, bueno, tiene las heridas emocionales como todos, pero eso. En esta parte de la entrevista vemos que habla de una experiencia de consciencia, ¿no? Que es lo que vamos a hablar de la bajada, concretamente la experiencia de bajada desde el plano 36, ¿no? Es una experiencia a nivel del alma de Jesús. Vamos a ponerlo más grande incluso. Una experiencia de lo que Miller ahora pudiera sentir de eso, ¿no? En concreto, es venir de un estado de unión álmica al estado de encarnación terrestre. Entonces, a partir de ahora, a ese estado del alma, donde en la dimensión del alma alcanzamos esa unión con el alma gemela, tras ascender de condición en amor y verdad hasta ese plano 36, aquí en este resumen pues lo vamos a abreviar así, UA, esa condición de unión con el alma gemela, autoconsciencia realizada plenamente. Entonces ya los recuerdos y emociones de ese estado UA, vamos a llamarlos EUA para abreviar simplemente, para no estar... y que esos recuerdos, como vemos, incluyen los de pasar desde ese estado de UA al terrestre encarnado. Estos EUA. Bueno, Stuart define consciencia como un darse cuenta de una experiencia. Nos propone eso de pasada, como veis, ¿no? Entonces aquí Jesús va a intentar contarnos, como pueda, algunos de esos EUA, algunas experiencias de ser consciente y experiencias del proceso de entrar en el estado, digamos, inferior terrestre, viniendo desde UA. Y comenta Stuart que lógicamente no se entiende bien cómo ocurre. Es decir, desde la condición que él tiene y que tiene el grupo actual que acompaña a Stuart, sobreentendemos, porque solo ven efectos y no el mecanismo, la mecánica. Podemos añadir que en otros vídeos hemos visto, y aquí también a veces recuerdan, en estas entrevistas de este mes, de la que estamos viendo hoy, que hemos visto solo un fragmento, que Stuart, tras contactar con Miller, ya empezaba a hablar con el alma de Jesús, pero en otras, digamos, versiones de Jesús. Es decir, Stuart habla de vez en cuando con otros cuerpos espirituales que no son lo que llamamos Miller, y que vimos que Miller, Jesús, le presentaba a Stuart, sorprendentemente en el vídeo anterior, el primero de la saga de Stuart que he hecho en este formato, ¿no? Pero que son la misma alma de Jesús. Por lo tanto, Stuart ya tiene un acceso a una versión más compleja de lo que estamos viendo aquí, ya que aquí solo vemos lo que Miller puede contarnos sobre todas esas EUA. Por cierto, Jesús también nos cuenta que él, como Miller, solo intuía, a partir del 2014, nos cuentan otros lados, que su alma podría estar presentándose en otros cuerpos espirituales aparte del terrestre de Miller, aparte de este cuerpo físico y espiritual terrestre. Eso lo intuían solo hasta que ya tuvieron más, se cercioraron más años después del 2004. Stuart pregunta cuál es la percepción que tiene Miller acerca de lo que ocurrió en el momento de regresar, pero físicamente hablando. O sea, aquí vimos cómo insistía en que si lo ha resuelto físicamente o no. ¿Qué sucede en el momento del regreso? Y Miller responde que no tiene recuerdos completos, claro, de UA. No tiene recuerdos del entorno, si se puede decir así. Debemos recordar quizá que todos aquí ya estamos en realidad también ahí, ¿no? O sea, porque somos almas, estamos en dimensión álmica también, ¿no? O sea, somos un alma, aunque no tenemos la condición intrínseca, ¿verdad?, a ese plano de las almas, que es la de plena consciencia, plano 36, unión con el alma gemela, ¿no?
pero ya somos un alma, o sea que ya de alguna manera estamos en esa dimensión, si la llamamos así, que es lo que dice Miller ahí, ¿no? Le llega a llamar, si lo podemos decir así, dice él también, dimensión álmica, y engloba a todas las celestiales y espirituales y la física. Recordemos los dibujos que hace Miller, que a veces hacemos, ¿no? Que podéis pintaros el plano 8, el 6, esas barritas que hacemos, las condiciones del plano de las almas, podemos pintar esa separación, y el alma en ella, o la mitad, y la condición terrestre de esfera 1, plano 1, infernal, más o menos, en las partes más bajas del plano 1, es lo que se llama infiernos, ¿no? Entonces recordemos, en nuestra primera encarnación venimos desde un estado inconsciente en el alma, y esto es una maravilla, es un regalo, pues así podemos encarnar y empezar a tener consciencia y descubrirnos a nosotros mismos nuestra naturaleza creada por Dios en y como el alma. O sea, nuestra naturaleza como alma y en el alma. Bueno, aquí no es solo un resumen, sino que estoy un poco también, como veis, comentando cosas que si de otro vídeo, que si ahora recuerdo esto sobre la naturaleza. Bueno, y es un regalo porque así podemos disfrutar de toda la comprensión emocional de los principios amorosos de la creación, que están como impresos en todas las leyes. Y esa comprensión, como vimos, es una absorción en el alma de tales principios, y así individuamos el alma. Eso también es como un punto aparte, ¿no? Entonces, como vemos, ese estado UA es como una segunda fase de la historia grande de las almas, si la queréis llamar así, ¿no? Ahí empezaría desde ese estado UA otra fase nueva, ¿no? Porque hay muchos poderes nuevos a partir de esa consciencia plena. Recordemos que desde UA es donde eligieron volver esos 14 y volviendo para impartir la verdad divina, completando, si queréis decirlo así, de alguna manera, la obra iniciada hace 2000 años con Jesús, María Magdalena, etc. Esa naturaleza nuestra, esta esencia en nuestra alma singular en cada uno, está, como vemos, para expresarse y empieza en una vida física y luego en vidas espirituales y potencialmente celestiales, si ese cuerpo se deja de lado. O sea, porque puede estar en una vida física siempre. O sea, podemos alcanzar, como he dicho antes, el plano 36 siguiendo en el cuerpo físico. Ahí ya, cuando estuviéramos en el plano 36, seguramente pues se proyectarían muchas otras cosas. El cuerpo físico no sabemos lo que pasaría, pero ahí ya se pueden proyectar muchas historias. Y un planeta físico que permita la existencia de ese fenómeno es otro cantar. No sabemos cómo parecería. Pero bueno, la cosa es que esa expresión del alma como esencia singular, de la naturaleza, perdón, del alma como esencia singular, empieza en una vida física y luego, si se deja el cuerpo al lado, que es por eso el largo paréntesis aquí, que es lo que tenemos que pensar ya cuando leemos esto, o sea, luego, entre comillas luego, porque ya digo, no hace falta quitarse el cuerpo físico, en vidas espirituales y potencialmente celestiales sigue, pero solo si se deja de lado ese cuerpo. ¿Por qué se puede dejar de lado? Simplemente por deseo. Imaginemos que estamos en un planeta normal, pero aún es un planeta físico donde hay unidad con Dios y bueno, es un planeta que no podemos ni imaginarnos y podemos simplemente desear irnos y dejar el cuerpo físico. Se supone, es una posibilidad. O bien, porque en realidad la vivencia que se tiene del cuerpo físico en un estado tan libre, espiritual, pues no sé, tampoco si tiene mucho sentido ya lo de dejarlo o no dejarlo. Pero bueno, o bien si se deja por violencia emocional física, en un planeta como el nuestro, ¿no? Que está muy malito, digamos, donde nos morimos sin saber lo que pasa. Por esto de nos morimos sin saber lo que pasa, es como un intento de describir muy rápido lo de que está muy malito. Entonces, como vimos, esa autoconsciencia va desarrollándose en amor, ejerciendo la voluntad, ya que el alma tiene como don o regalo el libre albedrío. A diferencia de los animales que, sin alma y solo con cuerpo espiritual, no tienen autoconsciencia ni libertad en el sentido humano de autoconsciencia y de libertad. Y por cierto, para llegar a UA, lo que he dicho antes, no tenemos necesidad de soltar el cuerpo físico, pero claro, la condición terrestre es que es muy negativa. E insistamos, en el estado UA, el alma es plenamente consciente.
Recordemos de nuevo, la inconsciencia en nuestra primera encarnación tiene que ver con el propósito de individuar el alma en el proceso de desarrollar nuestra voluntad y descubrir y expresar nuestra naturaleza, mientras incluso descubrimos a Dios a la vez que a nosotros mismos en un proceso infinito de transformación. Esto es un proceso infinito si recibimos amor divino y progresamos más allá. Cuando progresamos más allá del plano 7, ya es efectivamente un proceso infinito. Miller entonces nos comenta que los recuerdos solo le llegan teniendo que pasar por un proceso muy emocional con emociones muy traumáticas. Y entonces sobre esa concreta EUA, o sea, los recuerdos de la experiencia de venir desde allí a unos cuerpos concebidos nuevos, como hemos visto, Miller da una breve explicación de un sentimiento como de atravesar muchas fronteras, ya que hay muchas fronteras interestelares entre ese plano 36 y los tan bajos como este, ¿no? La condición espiritual de plano 1 en la que estamos, en este mundo físico. Recordemos que la dimensión del alma engloba a las otras, así que Miller comenta que el hecho es como que tuvieron que separarse en cierto grado de esa condición UA, pues de otra manera aquí no tendrían una existencia separada en la Tierra, donde ser inconscientes en un principio. O sea, no podrían venir en una condición consciente. Porque el propósito es demostrar el proceso de recuperación, ¿no? Entonces no tendría sentido venir en esa condición consciente. Entonces la recuperación de la consciencia de ser un alma, lo pongo aquí de esta manera, que es el proceso en el que todos estamos, por cierto, pero que los 14 pueden demostrar de forma muy instructiva. Entonces Miller habla de una resurrección real. Fijaros qué curioso, ¿no? Que es una forma de llamarlo, pero con ello no se referiría solo al nuevo nacimiento que experimentamos al transformar el alma pasando al plano 8, potencialmente, sino también se referiría más bien a esa potencialidad intrínseca, igualmente intrínseca a todos, que es de experimentar UA. El estado UA, recordemos, es la plena autoconsciencia, el nacimiento, entre comillas, de esa plena autoconsciencia del alma completa, sus dos mitades juntas, ¿no? Pero eso no se ha conseguido todavía tener en un cuerpo físico. Eso es lo que se abre con la encarnación de los 14, o sea, la posibilidad de tenerlo en lo físico. Y para hacerlo tenían que empezar como todo el mundo empieza. Miller también habla de la enorme discrepancia entre ambos estados y que parte de los sentimientos EUA son relativos a esa discrepancia, claro. Miller intenta comentar en torno a por qué se da tal discrepancia. Es la misma alma, es que es la misma de Jesús y María, la que vivió durante 2000 años y que ahora tiene que controlar estos 4 cuerpos, los de Miller y Mary, en la actualidad. Entonces fijémonos qué curioso es tener poco a poco, ¿no?, ese fenómeno, más recuerdos de ese viaje del alma desde el plano 36 a la Tierra. Esto sería un resultado del proceso de recordarse como alma, que parece coincidir con deshacer lo que permitió a Jesús volver a ser una persona encarnada. O sea, lo que permitió a Jesús volver a ser una persona encarnada es ese mecanismo que no entendemos, muy complejo, del alma. La dimensión del alma es la más compleja, donde ha tenido que volverse una parte entre comillas inconsciente para poder hacer esta simulación y luego recordarse como alma, ¿no? Y ese recordarse como alma sería como en parte, aparte de reflejar para nosotros lo mismo, que es recordarnos como alma, reflejárnoslo muy instructivamente con la magistral demostración que ha hecho durante todo y la ha grabado, y parece coincidir eso entonces con deshacer al nivel tan complejo del alma aquello que permitió al alma de Jesús y María volver a ser encarnados. En esta encarnación en particular de los 14 no es lo mismo, pues esos cuerpos acogidos por las almas de los 14 no tienen una mente que existiera antes. Esto, recordemos, lo ha comentado así Miller literalmente. Y ha de haber una conexión, algo que fluya entre el alma total en estado UA y los nuevos cuerpos, los de Miller y Mary, 4, espiritual y físico, por 2. Y recordemos que en general el cuerpo no pertenece originalmente al alma, ni física ni espiritualmente. El alma ha de controlar esos cuerpos igual que la nuestra controla los nuestros, y va a haber cosas que se filtren, y esto no hace la vida más fácil para los 14, ha dicho Miller, ¿no? Y por cierto, eso de que sea tan doloroso, que no sea nada fácil, no es para nada un diseño de Dios, por supuesto. Aquí ya pues son cosas que ya explico yo por mi cuenta más, ¿no? Como en la Tierra hay una condición infernal, para machacar un poco el tema, ¿no? El trauma es grande
Y esto también lo dice Miller literalmente. El trauma es grande y es difícil aceptar esta experiencia del regreso. Stuart plantea algo que obviamente nos surge como pregunta. ¿Qué pasa si los 14 hubieran encarnado en otras condiciones? O sea, en entorno de esfera 6, los padres ahí, o en un entorno de unidad con Dios. Pues bien, las emociones de la vida actual, dice Miller a cuento de esto, son incomparablemente menos traumáticas que las que le llegan a Miller desde el alma por el hecho de que su alma es en realidad la de Jesús y que tuvo esa vida hace 2000 años, ¿no? Nos comenta que es muy difícil en un entorno terrestre siquiera permitirse, el mero hecho de siquiera permitirse ser consciente de estas cosas, ¿no? Estas experiencias relativas a la unidad álmica y estas experiencias y emociones. Pero si el entorno estuviera en un estado más amoroso, entonces el descubrimiento de uno mismo, de nuestra naturaleza, o sea, de ser alma, el yo real, obviamente sería menos traumático. Claro, tanto para los 14 como para cualquiera de nosotros en una primera encarnación. Entonces, como vemos en la Tierra, el entorno suele destruir el proceso de descubrirse uno mismo. Y en los 14 hay un enorme deseo, por ello, de negar cualquier experiencia que no sea considerada normal por el mundo, ¿no? O sea, negar esos recuerdos tan fuertes que tienen, y eso genera mucha supresión emocional, lo cual a su vez genera, nos ha dicho Miller literal, muchos otros traumas físicos y emocionales. Stuart remarca que, claro, el contraste es tan grande como de 35 o 36 esferas de diferencia. Y entonces ahora continuamos con el tema de volver a encarnar en unos padres que estén en mejores condiciones. Y aquí Stuart le pregunta a Miller si los que vuelven entrarían en una condición de esfera 6, tendrían esa condición. Y esto creo que lo dice porque recordemos, y eso es lo que hemos comentado antes cuando han hablado ellos, esa condición es lo que sucede por defecto con nosotros, porque ya que, aunque enseguida absorbemos muchas emociones erradas desde la concepción, en realidad nosotros no somos creados con toda esa impureza, si la queréis llamar así. O sea, como alma inconsciente no encarnada, nadie tiene eso. Y si entramos a la Tierra, pero entramos a la Tierra con el potencial de esfera 6, y entramos a la Tierra con ese potencial. Somos potencialmente ya perfectos en amor natural, pero solo como potencial. En cuanto haya una absorción de algo erróneo, eso automáticamente ya el potencial es menor. Pero esto es el alma no manchada, digamos, pero tampoco es divina, pero sí es potencialmente perfecta en amor natural. Aún no se ha desarrollado la autoconsciencia y la voluntad para expresar ese amor natural, pero eso. Es decir, nuestro estado por defecto es ese, donde por un lado no hemos recibido amor divino, pero tampoco hemos desarrollado nuestra voluntad ni autoconsciencia. Así que dependemos mucho del entorno emocional desde la concepción. Pero insisto, Dios no creó almas imperfectas, no crea nada imperfecto. Entonces este comentario de Stuart creo que es para dar pie a que Miller remarque lo que le sucede a un alma cuya condición natural ya es UA. Miller dice que teóricamente si los padres están en condición de unidad con Dios, entonces no habría ningún impedimento para que la persona que viene de UA pueda recordarlo todo, incluyendo ese estado. O sea, no habría barreras emocionales para el recuerdo de esa condición UA. En el mismo momento de la concepción, los recuerdos estarían intactos, esos recuerdos de UA. Y ahora hablan del caso de unos padres que estuvieran en condición de esfera 6. Y eso también sería muy duro de tratar, dice Miller. Sería duro para un alma también un alma UA, entrar en unos padres en esa condición, asumiendo que si están en esa condición los padres es porque no tienen relación con Dios. Entrar ahí es duro porque las almas de los que vienen desde UA lógicamente tienen relación bien establecida con Dios. Stuart nos recuerda en su comentario justo después que en la primera encarnación las personas normales tendrían esa condición de esfera 6 al encarnar si los padres están en esa o en una superior condición. Es decir, los padres, digamos, aquí lo parafraseo, no mancharían el alma y podríamos conservar fácilmente el potencial de perfección en amor natural plano 6. Miller habla de los factores involucrados en este tema de pensar la encarnación de gente UA en diversos planos o condiciones. La persona que encarna por primera vez, es decir, que no tiene conciencia de sí misma y no tiene voluntad desarrollada, no sentiría que su voluntad se ve frustrada ni dañada. En contraste con la persona que sí tiene esa conciencia, pero hay muchos factores a tener en cuenta.
Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Muchas gracias y hasta el siguiente.